Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Es una hermosa bendición, es una alegría una vez más. Darle gracias al Señor porque nos permite amanecer con vida, nos permite ver un nuevo amanecer. Hoy, querido hermano, en el evangelio que vamos a escuchar, Jesús nos dice algo muy importante, que los que cumplen la palabra son los que han escuchado la palabra. Si para ser de la familia de Jesús es necesario poner oído, poner un corazón como el de la Virgen María para hacer la voluntad de Dios y poner en práctica la palabra de Dios. El evangelio de este día está tomado de San Lucas en el capítulo 8, versículo 19 al 21. San Lucas 8, 19, 21. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra de Dios, palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vamos a pedirle en estos breves minutos al Señor que nos regale el entendimiento, la sabiduría, para poder meditar esta palabra como esa palabra viva, esa palabra que da vida y que haga eficacia en nuestros corazones poniéndola en práctica. Vamos a decir todos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, una vez más, bienvenidos a la meditación de la palabra que da vida. Hoy en este día, ya martes 24 de septiembre, el Señor nos habla de escuchar y poner en práctica la palabra. Dichosos, dice el Señor, los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Qué hermoso es, amados hermanos, poder escuchar la palabra de Dios y hacer el mayor esfuerzo por poner en práctica lo que escuchamos. Muchos dicen: es difícil cumplir las cosas del Señor. Sí, el diablo nos hace muchas veces ver eso, lo imposible, lo difícil. Pero el Señor Jesús dijo que no hay nada imposible para Dios, todo es posible. Esto es importante, que en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida religiosa, podamos ser siempre escuchadores, pero también hacedores de la palabra. Escuchamos la palabra y ponemos en práctica la palabra. Porque es difícil dar un testimonio solo nomás por decir, llamarse ser cristiano y no vivir lo que es un verdadero cristiano. Y hoy nos vemos un reflejo de lo que del texto de Lucas dice que fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes. Este texto muchos hermanos no católicos lo confunden porque piensan que María tuvo más hijos. Yo no quiero entrar en ese discernimiento, pero aquí
Jesús es claro, claro. ¿Quiénes son su madre? ¿Quiénes son sus parientes? ¿Quiénes son sus hermanos? Son aquellos que escuchan. En otro texto de otro evangelio dice que mirando fijamente a sus discípulos dijo: mi madre, mi padre, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Aquellos que han decidido aceptar ir en pos de Jesús, tomando incluso la cruz de cada día. Eso es lo que es aquellos que se forman parte de la familia de Jesús. Aquellos que han decidido no solo ser unos espectadores, sino también unos practicadores de las leyes, los mandamientos de Jesús. Y esto es lo que vemos en el texto de estos dos versículos ahora. Había mucha gente. Mucha gente. Esta es la diferencia cuando profundizamos el discipulado. Nosotros, el discipulado aprende a vivir como su maestro. El que es discípulo de Jesús aprende a vivir como su maestro. Aprende a actuar como su maestro. Aprende a caminar como su maestro. Aprende a pensar como su maestro. Eso es vivir un verdadero discipulado en Jesús. Y esto es lo que la gente no entiende. La gente en el tiempo de Jesús sigue muchas veces a Jesús, pero ha escuchado hablar de Jesús, pero a la hora de la realidad, a la hora de las dificultades, a la hora de las angustias y de los problemas, esa misma gente que se hacían mucho en torno a Jesús en la hora de la crucificación eran los que estaban diciendo: crucifíquenlo. Hoy vemos, amados hermanos, el texto que dice: en aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. ¿Y quién es la madre de Jesús? María Santísima es la madre. Por excelencia es la que nos da a nosotros el espacio para poder meditar quién es la primera que hace práctica la palabra. Si ustedes se van a San Lucas 1:48, ella misma dice: hágase en mí lo que se ha dicho. María es la mujer que abre el corazón, que le da apertura a la palabra. La Virgen María nos enseña no solo a la escucha, sino que a la obediencia de la palabra. Qué bonito, ¿verdad? Lo que nosotros hoy podemos meditar en este santo evangelio de este día. Pero también algo que me llama la atención del texto, dice que la gente, había mucha gente. Había mucha gente. La gente es la que va del montón. El discípulo es el que aprende a su maestro, les decía al principio. Por eso hoy, en este texto tan cortito, pensemos de qué manera la estamos escuchando la palabra. Pero también, ¿qué me esfuerzo para poner en práctica la palabra? Esa es la idea central. ¿Cuál es el esfuerzo que yo estoy haciendo para poner en práctica la palabra? La invitación del evangelio de hoy es bien clara. Escucha la palabra, pero llévala a la práctica. ¿Dónde? Primero en mi familia. En mi familia, allí donde a veces nos cuesta tanto poner en práctica la palabra. En mi matrimonio, allí puedo yo poner ya en práctica lo que he escuchado de la palabra. En mi vida matrimonial, siendo un hombre comprensivo, siendo un hombre que ayuda, siendo un hombre que aporta, siendo un hombre que ama, allí es donde yo pongo en práctica la palabra. También, ¿dónde la puedo yo escuchar la palabra de Dios? En la Biblia, leyendo la Biblia. Leo la palabra, también hago oídos a escuchar lo que estoy leyendo.
por medio de leer la palabra de Dios, leer el Evangelio, yo escucho la palabra de Dios. 2. Pero para escuchar la palabra de Dios, no solo hay que abrir los oídos, sino también hay que abrir el entendimiento, hay que abrir el corazón. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, somos capaces que esta misma palabra sea la espada, como una espada de doble filo que cortará la entrada y cortará la salida. Y eso me lleva a mí a poner en práctica y a reflexionar lo que me hace falta llevar a la práctica de lo que yo he escuchado. También, amados hermanos, escuchamos la palabra por la bienaventuranza. Por medio de la bienaventuranza nosotros escuchamos la palabra de Dios. Por medio de los mandamientos escuchamos la palabra de Dios. Cuando leemos en la palabra de Dios y la escuchamos, nos profundizamos en los 10 mandamientos y estamos luchando por poner en práctica esos mandamientos. También escuchamos cuando somos misericordiosos y somos capaces de perdonar a los demás. Y somos desprendidos de las cosas que nos atan para poder amar a los demás. Allí escuchamos la palabra de Dios. Escuchamos cuando somos generosos con los demás, como respuesta a sus necesidades. Allí ponemos en práctica la palabra. Con pequeñas cosas, con poquito. Yo siempre he dicho, uno quisiera a veces cubrir las necesidades de todo, pero sería difícil e imposible por nuestros recursos a veces económicos, por nuestros recursos a veces que son limitados. Pero si nosotros aportamos un poquito, Dios multiplicará ese poquito que nosotros ayudamos a los demás y estamos poniendo en práctica la palabra. Y por último, ¿cómo escuchamos y ponemos en práctica la palabra? Dando testimonio de un verdadero cristiano. Dando testimonio. No viviendo de la hipocresía. No viviendo de fingimiento que soy cristiano. No viviendo que ando con una Biblia debajo de mis hombros y no vivo nada de lo que está dentro de esa palabra. Querido hermano y hermana, que al escuchar la palabra de Dios en estos breves minutos, podamos hacer un análisis personal. ¿Qué me falta para escuchar la palabra de Dios? ¿Qué me falta para hacerle caso a la palabra de Dios y llevarla a la práctica? Oremos al Señor diciendo todos juntos, Señor, ayúdanos a poder vivir tu palabra. No solo escucharla y hacernos sordos a tu palabra, sino más bien para formar parte de tu familia es de llevarla a la práctica. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado. Bendiciones.